Esta historia que relataré realmente pasó. No la podré contar tal y como fue, aunque la realidad es mucho más fuerte e intensa que la que voy a contarles. Bueno, resulta que mi madre tiene una amiga a la cual vivía con su hermano y su pequeña sobrina recién nacida. La cosa es que en la casa que ellos tenían pasaban cosas raras. Todo comenzó cuando nació la niña. Por ejemplo, en las mañanas cerca de la puerta de entrada y en la del cuarto del bebé se encontraba una especie de baba amarillenta y fétida. Ellos se cansaban de limpiar todos los días eso. Sin embargo, ahí estaba. Luego, en las noches no los dejaban dormir ciertos aletazos arriba de la casa. En una ocasión el señor salió a ver qué era y no halló nada, y siempre pasaba lo mismo. Pero después las cosas empeoraron. La niña sufría de fuertes fiebres que la hacían terminar en el hospital. Parecía siempre estar enferma y muy delgada, y nadie explicaba lo que ocurría. Cierta vecina una vez les dijo que en la casa estaba el diablo, porque en las noches se escuchaban gritos, así como risas espantosas o se veían sombras tétricas por la ventana. Ellos no hicieron mucho caso a eso, hasta que la niña empezó a manifestar otra faceta. Empezaron a darle convulsiones y se empezaba a retorcer, volteando los ojos. A veces sacaba espuma de su boca. Entonces, en ese momento, tomaron más en serio lo que les dijo la vecina y la llevaron con un sacerdote, ya que en el hospital no sabían qué tenía. El sacerdote les preguntó si la niña estaba bautizada y ellos le dijeron que no, a lo que fueron a bautizarla inmediatamente, ya que no se había hecho debido a las continuas enfermedades de la niña. Así se hizo, para lo cual mi mamá fue la madrina. Bueno, sin embargo, eso no terminó ahí. La niña continuaba empeorando y en la casa era insoportable vivir en paz. La niña parecía retorcerse y empezó a reírse. Una señora que era algo así como una bruja dijo que en esa casa había el mal, sobre todo en las condiciones del matrimonio que favoreció la presencia del mal y se quería llevar a toda costa a la niña. El señor era sacerdote antes de conocer a su esposa, hasta que la conoció y se había enamorado. Renunció a todo y se casó, y según eso propició el ambiente adecuado para esas manifestaciones del mal. A la casa se le hicieron como 5 bendiciones y nada, hasta que, por último, el sacerdote pidió testimonios de familiares y vecinos y ordenó un exorcismo a la niña. Cuando el día había llegado, yo no lo vi, pero mi madre me cuenta que fue tan intenso, que fueron varios curas. Cuando se hacía el ritual a puerta cerrada, se oían intensos rechinidos, blasfemias de la habitación, un olor putrefacto que inundó la sala, y el miedo que los embargaba, ese terror a lo desconocido. La situación estuvo bastante fuerte y el exorcismo duró como 7 horas, pero por fin, cuando salieron pidieron inmediatamente una ambulancia para la niña, que estaba horrible. Tenía mucha sangre en su cuerpo y casi no se movía, pero afortunadamente se salvó. El sacerdote les recomendó que cambiaran inmediatamente de casa y a esa la vendieron. Lo extraño es que hasta la fecha aún nadie la compra. De hecho, con solo verla a nadie se le ocurre vivir ahí. Ahora la niña tiene 19 años y está bien. Gracias por escuchar mi relato. Les contaré algo que le pasó a mi tío hace un año. Él se fue a beber, pero ya se había hecho muy tarde. Tenía que pasar por la casa de una mujer que hacía brujería, pero a él no le importó nada. Pero al ir pasando por ahí, vio a una mujer vestida de blanco. Mi tío se le acercó a preguntarle cómo se llama y la mujer no le contestó. Miró para abajo y vio que no tenía piernas y que ella estaba flotando. Salió corriendo y llegó a casa.
Tocó la puerta tan fuerte que mis abuelos se pararon y le preguntaron qué pasó. Él no contestó, ya que estaba llorando y estaba en estado de shock. Mi abuelo le dijo que se calmara y fuese a dormir. Mis abuelos le dijeron que orase después de escuchar lo que le pasó. Les contó todo lo que había ocurrido. Y él me contó a mí esta historia y le creo. Quisiera empezar presentándome. Soy Leo de Posadas, Misiones. En esta zona es muy popular un ser extraño, por llamarle así. Le dicen el bombero. Al principio yo no creía en él y en nada, de miedo prácticamente. Nada me asustaba. Como lo describen, es un peculiar duende de menos de 50 centímetros. Es negro y le encantan las mujeres. Hasta en la zona del litoral se tomaban atribuciones las mujeres que eran raptadas por este personaje, y la llevaba y se las violaba. En fin, ocurrió esto un sábado a la noche. Yo volvía para mi casa después de haber visitado a mi novia. Se hizo tarde y debía volver. Bajé del colectivo urbano y a unas 5 cuadras quedaba mi casa. Llamé a mi novia para avisarle que ya estaba llegando y sentía que afuera se escuchaba un chiflido o un silbido extraño. Como en mi barrio no solemos llamar entre amigos de esa manera, salí a ver y ya eran las 3 de la mañana, pero no había nadie. Volví a escuchar el mismo silbido. Salí nuevamente y no había nada. Así que me metí. Pero volví a escuchar nuevamente ese sonido, pero esta vez parecía estar desde adentro de mi casa. Abrí la ventana de la cocina y miré hacia afuera y no tuve una mejor idea que remedar ese sonido, a lo cual nadie contestó, y volví a la cama. En un momento la tele se apagó, o tal vez se fue la electricidad, no lo sé. Mis oídos se aturdieron al escuchar ese sonido, pero esta vez como si lo hiciesen en mi oreja. Cerré mis ojos, me paré y alguien me empujó de la cama. Grité desesperado y procuré volver a levantarme y no pude. Cuando logré pararme y prender la luz, una imagen negra corrió hacia el baño, por la sala. Fui hasta el baño y al llegar algo me empujó. Cuando pude ver en el espejo del baño su rostro, me desmayé. Era un ser con una cara bastante arrugada, parecía un anciano, pero a la vez no algo humano. Esto se los conté a mis padres, que al día siguiente llamaron a un sacerdote que bendiga la casa. No volví a tomarme estos temas o leyendas a broma. Las leyendas de terror siempre me han gustado, en particular la leyenda de La Llorona. Recuerdo que mis abuelos nos reunían a los nietos para asustarnos. Nos contaban diversas historias de sus tiempos. Las más comunes eran las de La Llorona, cadejos y brujas. Como mencioné en la historia que les voy a contar, se trata de La Llorona. Mi abuela decía siempre a las mujeres que eran madres y que si sus bebés se levantaban a altas horas de la noche a tomar leche de pecho, no se sintieran ansiosas de terminar rápido, y mucho menos pensar que mejor se hubieran quedado dormidos, ya que se le podía aparecer la Llorona y quitar al bebé, ya que ella en su demencia ahogó a su propio hijo. Claro, esto nunca se lo contó a mi madre. Esta historia le sucedió a mi mamá. Yo tenía 1 año de edad y mi hermano era un bebé de 3 meses. Bueno, una de esas noches mi hermano se levantó llorando. Como la cuna estaba a la par de la cama de mi mamá y ésta se encontraba contra el respaldar a la ventana que daba al patio y el patio daba al cafetal, ella lo sacó de la cama. En el momento no pensó muy bien lo que había murmurado,
pero teniendo en brazos a mi hermano, escuchó detrás de ella un llanto. Tanto que mi mamá hasta el día de hoy, cuando recuerda el llanto, se le erizan los vellos de los brazos y los ojos se le ponen llorosos. Me cuenta que el llanto era tan lastimero que lo único que pudo hacer fue sostener a mi hermano y apretarlo muy fuerte junto a ella. Y con el miedo que tenía, despertó a mi papá para preguntarle si había escuchado ese llanto. Mi papá le preguntó que cuál. Ese llanto, ¿no lo escuchaste? Cuando mi papá dejó de escuchar y le dijo a mi mamá que no era nada, escucharon el llanto nuevamente. Era ahora más un grito, pero esta vez más cerca de la ventana del cuarto, como si estuviera en el patio. Papá fue al cuarto donde yo dormía y me llevó hasta donde estaba mi mamá rezando. Mi padre salió al patio, pero los llantos ya no estaban. Se asomó por la tapia con una escalera y en la oscuridad de la noche y en medio de las plantas del café, lo único que pudo llegar a ver fue a una mujer que lo observaba. Parecía esconderse y luego perderse en la oscuridad. Había desaparecido y los llantos cada vez se escuchaban más lejos. A la mañana siguiente mi mamá fue a contar esto a mi abuela. Mi abuela le preguntó si había deseado que mi hermano se durmiera rápido y mi mamá le dijo que sí. Desde entonces se tiene esta creencia que no debes querer que se duerman rápido o negarles la leche del pecho en la madrugada.